bueno, vamos a otra vez a darle perspectiva. Nosotros tenemos estas 4 corrientes, ¿sale? Corriente fría, corriente caliente, corriente fría, corriente caliente. Estas son las temperaturas de entrada, estas son las temperaturas finales, estos son los FSP. Y quedamos que este era su calor disponible para ceder y calor disponible para aceptar, ¿sale? En este caso, la sumatoria de las corrientes calientes podemos ceder 61.5 y las frías pueden aceptar 59, ¿sale? Bueno, entonces les comentaba la clase pasada que nosotros podíamos. A ver, déjame pongo esto acá. Que nosotros podíamos, o sea, para llevar a cabo esto, normalmente muchos decían, ¿no? Ah, mira, pues para calentar la corriente 2 pero para enfriar la corriente 2 de 250 hasta 40, necesitas aplicar servicios de enfriamiento de 31.5, ¿no? Y para poder enfriar la corriente 4 de 200 a 80 grados, necesitas 30 kilowatts de servicios de enfriamiento. Como para la corriente 1 y corriente 3, pues necesitas estos servicios de enfriamiento. Pero pues el chiste no es ese, ¿no? El chiste pues prácticamente es integrar estas dos corrientes para que yo pueda utilizarlas de manera que yo pueda pues ser más eficiente, ¿va? Bueno, entonces hacemos lo del punto pinch, ¿no? Lo cual ya está en el video, en otro video, y llegamos a las siguientes conclusiones. Ok, a estas de acá. Por acá está. A ver, bueno. Tenemos que el punto pinch sería de los 145 grados y por lo tanto la temperatura del pinch caliente son 150 y la del pinch frío son 140, ¿no? El calor de calentamiento son 7.5 kilowatts y el calor para la parte de enfriamiento, servicios de enfriamiento, son 10 kilowatts. Ok, con esto pues ya es suficiente para poder diseñar justamente la parte de la red de integración térmica, ¿no? Bueno. Entonces, empezamos con esto. Yo les comentaba que cuando yo quiero empezar a diseñar la parte de los intercambiadores de calor, es importante que las líneas, en este caso de energía, las ponga proporcionales, ¿no? Es decir, no sé, de 250 a 40, por ejemplo, yo le puse aquí 21 centímetros, ¿no? Para que tengamos más o menos la equivalencia. Luego de acá de 280 son 12 centímetros y bueno, más o menos ponerlas en donde le corresponden los valores, ¿no? Por ejemplo, no poner 200 aquí a esta altura. O sea, sí se puede, ¿no? Pero pues de preferencia para que sepamos dónde está más o menos, ¿ok? Bueno, entonces aquí está el resumen. Lo que les comentaba, tenemos los servicios de calentamiento, los servicios de enfriamiento, la temperatura del pinch caliente, la temperatura del pinch fría y los FSPs. Ahora, también recomiendan muchos, aquí es ya de estilos, cada quien. Por ejemplo, colocar aquí al principio, en lugar de poner así como yo lo puse, poner, ¿sabes qué? Pues voy a poner acá de este lado un cuadrito, ¿no? Por ejemplo, aquí. Le voy a poner que esta es la corriente 2. Aquí le ponen 2, ¿no? Y en la parte de abajo le ponen el FSP. O sea, le ponen acá, punto 15, ¿no? Lo pueden hacer, no hay ningún problema. Yo aquí lo hice así, ¿no? Para cambiarle un poquito, simplemente ponerlas aquí arriba, ¿no? Pero insisto, esto puede ser como ustedes gusten. Por ejemplo, dicen, no, pues las corriente 1 y la corriente 3, como son de enfriamiento, pues las pongo de este lado. Pues también pueden poner los valores de este lado, ¿no? Como ustedes gusten. Ok, lo que sí es que hay que indicar el número de la corriente y en este caso el FSP que tenemos para cada uno de ellos. Va, ahora voy a hacer las combinaciones posibles para, en este caso, pues poder gastarme la cantidad de calor necesaria para poder hacer la red de intercambiador de calor. Ahora, ese diseño lo vamos a hacer en función justamente de lo que ya hicimos, ¿no? Del análisis pinch. A partir del pinch caliente y del pinch, en este caso, frío, ¿no? Acá dice pinch caliente también, 140, pero este es pinch frío porque claramente se ve como nada más lo copié, ¿no? Ok. Ahora, vámonos por acá. Dice temperatura de pinch frío, temperatura de pinch caliente. Y lo primero que tengo que hacer, les comentaba, es, bueno, partir lo que es la parte de mis corrientes, ¿no? Normalmente se hace con una sola línea.
y representa en la parte de arriba que vamos a partir de 150, ¿no? De aquí hacia la izquierda y de aquí a la derecha. Y luego para la parte de lo frío de 140, de aquí a la izquierda y de aquí, en este caso, a la derecha, ¿sale? Yo para este ejemplo, les comentaba en la clase pasada, yo lo voy a hacer así, o sea, no lo voy a hacer en una sola línea, sino lo voy a hacer, en este caso, de esta manera, ¿no? Para aquí respetar lo que es el delta T mínimo y sobre todo para respetar lo que son las partes magnitudes. Si quieren, ya después podemos hacer un ejercicio en donde nada más tengamos exactamente lo mismo, ¿no? Aquí lo voy a hacer aquí, así como está, ¿de acuerdo? Simplemente para que vean un detalle. Quiero que vean un detalle el día de hoy que a veces no se logra ver exactamente con este de acá, ¿no? Pero les digo, normalmente se puede hacer una sola línea y va a representar el 140 y bueno, así lo voy a hacer en este momento, ¿va? Bueno, el siguiente ejercicio que hagamos lo voy a hacer con una sola línea, pero insisto, ahorita es como más que nada didáctico. Sale. Ya les había comentado cuáles son las reglas del diseño. Atrás del punto pinch no debe transferencia de calor, es decir, cuando yo estoy haciendo el diseño de el diagrama de reja, ¿no? Por ejemplo, yo no puedo transferir, por ejemplo, de 250 hasta, no sé, por acá, 30 grados, porque pues están de lados opuestos del punto pinch, ¿no? Entonces aquí hay una regla importante, ¿no? Para hacer el diseño del punto pinch, todo lo que está del punto pinch a la izquierda y todo lo que está del punto pinch a la derecha. Es decir, esta parte para abajo del punto pinch y esta parte para de arriba del punto pinch. No puedo hacer un diseño a través del punto pinch. Ok, luego, arriba del punto pinch solo tienen que usarse servicios de calentamiento. ¿De acuerdo? Entonces quiere decir que del lado izquierdo tengo que agotar las corrientes, en este caso calientes. ¿De acuerdo? Pero las tengo que agotar de manera que las corrientes frías agoten su energía. ¿De acuerdo? Yo no puedo utilizar, por ejemplo, de este lado, lo que son servicios de enfriamiento. Es decir, si yo quiero llegar de 250 hasta 150, lo tengo que hacer ocupando las corrientes frías. No se vale ocupar servicios de enfriamiento. Solamente puedo ocupar servicios de calentamiento. Es decir, yo voy por ejemplo, puede ser que las corrientes frías me queden ahí con calor por aceptar y esas las terminaría en este caso, pues de calentar, pues ocupando el servicio de calentamiento. De hecho, en el análisis pinch tenemos que el servicio de calentamiento pues es 7.5. De este lado vamos a tener esos 7.5 distribuidos o en una sola corriente. Ok, luego dice abajo del punto pinch solo tienen que usarse servicios de enfriamiento. Ok, igual, ¿no? De este lado quiere decir que, por ejemplo, nosotros vamos a tener que ocupar lo que son, para agotar las corrientes calientes, el servicio de enfriamiento que calculé en el análisis pinch. Estos 10 kilowatts van a quedar distribuidos o en una sola corriente, ¿de acuerdo? Quiere decir que de este lado, toda la energía que puede absorber la corriente, tiene que hacerlo de manera, ¿no?, combinada. Es decir, si yo quiero agotar la cantidad de energía que absorbe, lo tengo que hacer con esta corriente o con esta corriente, ¿de acuerdo? Pero yo no puedo usar servicios de calentamiento acá, es decir, para llegar de 20 hasta 140, tiene que ser utilizando alguna de esas corrientes y no utilizando servicios, en este caso, de calentamiento. Entonces, del lado izquierdo están los servicios de calentamiento y del lado derecho los servicios de enfriamiento, ¿sale? Bueno, esas serían las reglas de diseño como tal. Ahora, yo aquí voy a agregar unas cuantas reglas más, pero esas son reglas que son, digamos, como heurísticas y unas que son prácticamente, pues, reglas que ya se deben de entender o deben de dar por sentadas, pero yo las voy a comentar aquí. Y son reglas importantes y son reglas que yo necesito que ustedes les quede bien claro, ¿sale? Ok, reglas, vamos a ponerle, no sé si extras, ¿no? Pero bueno, vamos a poner reglas, ¿no?, de diseño también. Pero esas son reglas de diseño, ¿no?, que a veces no vienen en la literatura y que yo voy a colocar aquí. Ok, reglas de diseño. Ok, número 1. Mucha atención, ¿no? No estoy inventando nada, por cierto. Esto es simplemente lo que quiero notar, porque a veces no lo establecimos. O
pues prácticamente son reglas que ya están ahí implícitas. Ok, número 1. Las corrientes de las temperaturas de las corrientes calientes siempre tienen que ser mayores a las temperaturas de las corrientes frías. Es algo que comentamos en la clase pasada, ¿no? Porque por ahí me quedaba algo medio extraño y yo de repente digo, el delta T mínimo se cumple, ¿no? Pero no era cierto. ¿Por qué? Para respetar la segunda ley de la termodinámica, ¿no? Para respetar la segunda ley de la termodinámica, en donde el cuerpo más o de mayor energía le va a ceder al cuerpo de menor energía. Entonces, eso es importante, ¿de acuerdo? Si yo de repente, ¿no? A la salida tengo, bueno, más voy a poner aquí un ejemplo rápido, para que no se les vaya a olvidar. Cuando hago lo del intercambiador de calor, ¿no? Por ejemplo acá, y de repente me queda, a ver, rápido, ¿no? Lo voy a hacer rápido, nada más para demostrar. Esto ya lo vimos la clase pasada, perdón. Pero ahora lo quiero poner como una regla, simplemente para que nosotros lo tengamos bien presentes, ¿no? Ok, nosotros vamos a tomar el intercambio de acuerdo en contracorriente. Y, ¿no? Por ejemplo, para que ni siquiera se me ocurra hacerlo. De repente vamos a suponer que estamos diseñando arriba del punto pinch, ¿no? Por ejemplo. Control B. Y de repente, ¿no? No sé. De este lado, pues voy a tener 150, ¿no? Como estoy diseñando arriba del punto pinch, 150. Y luego acá abajo tengo, por ejemplo, 140, ¿no? Entonces, de este lado cumplimos la primera regla, ¿no? Tenemos que las temperaturas de corrientes calientes, pues sí, va a ser mayor. Pero luego de este lado, ¿no? Supongamos, no sé, esto es una suposición nada más, ¿no? De este lado tengo, que será 180, ¿no? Y acá de este lado tengo, no sé, 190. Para decir, no, pues sí, sí cumple el punto pinch porque son 10 y 10, ¿no? Digo, lo del T mínimo. Pero por ejemplo acá tengo una temperatura más alta que la de la caliente, ¿no? O por ejemplo acá de este lado, que tengamos 150 y que por ejemplo lo que tengamos de este lado sean, no sé, 200, ¿no? No, pues aquí ya no puedo utilizar esto porque, pues aquí tengo 150 y acá son 200. Es prácticamente imposible, ¿de acuerdo? Entonces yo tengo que fijarme que las temperaturas de la corriente fría, o al menos lo que yo quiero realizar, siempre esté por debajo de las corrientes calientes, la temperatura de la corriente caliente. Si no es así, pues entonces no puedo hacer ni siquiera la combinación, ¿de acuerdo? Esa sería una regla de diseño. Ahora, bueno, espero que se entienda. Después, otra cuestión que nosotros tenemos que respetar, y es algo que pues ya debe de quedar claro, es que se debe respetar el valor de delta T mínima, ¿de acuerdo? Entonces, déjenme poner aquí la ecuación. Es igual, ¿no? Digamos que sí, la corriente caliente tiene una temperatura mayor, pero nosotros establecimos el acercamiento entre las corrientes calientes y la corriente fría. Entonces, tenemos que respetar siempre el valor de la delta T mínimo. De acuerdo, que bueno, eso les expliqué. Luego, otro tip importante, que ese sería básicamente como un tip, es el siguiente. Arriba del punto pinch, que quizás esto debería de venir en la parte de reglas de diseño, arriba y abajo del punto pinch, pero yo lo voy a poner aquí, ¿no? Arriba del punto pinch, las temperaturas de diseño, vamos a poner, no, mejor, arriba del punto pinch se diseña de izquierda a derecha,
Ajá. Es decir, del punto pinch a la... no es cierto, estoy aquí... Perdón. Yo me estoy confundiendo. De derecha a izquierda. Es que no sé cuál es mi derecha, ¿verdad? Ahorita les digo a qué me refiero esto. De derecha a izquierda. Mi otra izquierda. Es decir, del punto pinch a la salida de las corrientes frías y a la entrada de las corrientes calientes. Ok, y ahorita les voy a decir a qué me refiero con esta regla. Voy a ir para acá, ¿no? Por ejemplo, cuando yo haga la parte del diseño, yo voy a empezar a diseñar con el valor de 150. ¿De acuerdo? Esto es más fácil que hacer que lo que vimos la clase pasada. Por eso yo lo voy a considerar así. Porque yo creo que lo que le expliqué, ¿no? En la clase anterior, creo que era un poco más complicado. Entonces voy a empezar del diseño y de una vez lo establezco aquí. Entonces voy a empezar con las temperaturas, por ejemplo, de 150. Y luego vamos a calcular temperaturas intermedias. E igual, la temperatura en este caso de la corriente fría pues va a ser 140 y vamos a terminar en 230 y en 180. ¿Sale? Eso es lo que me refiero con esa regla. Para la temperatura de las corrientes calientes, pues vamos a empezar con 150 y vamos a calcular las temperaturas intermedias en caso de ser necesarias. Bueno, ahorita regreso. La otra regla, ¿no? Que no es una regla escrita, pero que yo considero que debemos de saber, es debajo del punto pinch, ¿de acuerdo? Debajo del punto pinch se diseña, y en este caso sí es de izquierda a derecha, ¿de acuerdo? De izquierda a derecha de la red, ¿no? En este caso sería de izquierda, o sea, de aquí para acá, a la derecha, ¿sale? De izquierda a derecha, del punto pinch a la salida de las corrientes, en este caso calientes, y a la entrada de las corrientes frías, ¿de acuerdo? Entonces, cuando yo esté calculando las temperaturas, pues voy a tomar en cuenta, ¿de acuerdo? El valor de 150 a la derecha y del 140 pues hasta acá. De hecho, pues prácticamente por eso empezamos del pinch, ¿no? Siempre tiene que ser del pinch hacia a la derecha o hacia la izquierda según corresponda. Entonces, si es arriba del punto pinch, ¿de acuerdo? Pues tiene que ser de aquí a la izquierda. Si es abajo del punto pinch, es de aquí a la derecha, ¿sale? Son las reglas que en este caso, pues complementarias, ¿va? Ok, ahora, no sé si tengan alguna pregunta o alguna duda con esto que acabo de colocar. ¿Se entiende esas 4 reglas que acabo de poner o que acabo de proponer? Que son reglas que no están como tal escritas en ningún lugar, pero que creo que es importante, ¿no? Que las tengamos en mente. Sobre todo porque les digo, esto es algo pues bastante complejo. Y como es bastante complejo, la verdad es que sí quiero delimitarlas. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? ¿Hay alguna pregunta acerca de alguna de estas reglas que puse extras de esas 4? ¿No? ¿No hay preguntas? Sí. No, prof. Ok, entonces tomen muy en cuenta estas reglas que les digo. Normalmente no se enuncian en ningún lado. Y ahora que estuve pensando cómo enseñárselas más fácil, dije, bueno, creo que estas reglas son muy importantes que nosotros las tengamos bien establecidas. ¿Sale? Entonces no se les vaya a olvidar. Las reglas que les había dado pues son estas, ¿no? Atrás del punto pinch, abajo el punto pinch y son como las normales. Ok, ahora vámonos con lo que les comentaba, ¿no? Reglas de diseño, pero ahora arriba del punto pinch. El número de corrientes frías tiene que ser mayor o igual al número de corrientes calientes, esto ya lo habíamos visto, y si no es así, tengo que dividir una corriente fría. El FCP de las corrientes frías tiene que ser mayor o igual al FCP de las corrientes calientes, si no es así, tengo que dividir una corriente caliente. Bueno, esto de acá, de la división de corrientes y todo eso, lo vamos a ver, es ya lo final, ¿no? La parte de romper lazos de calor, y eso lo vamos a ver, pues ya para complementar esto. Ok, luego... Debajo del punto pinch, el número de corrientes calientes tiene que ser mayor o igual al número de corrientes frías. Si no es así, tengo que dividir una corriente caliente. 2.
Cuando digo dividir, pues es prácticamente lo que ustedes se imaginan, ¿no? De repente, si tengo una corriente completa con 1000 kilogramos, pues tengo que mandar, no sé, 700 a un lado y 300 a otro lado. Y así cambia su carga, en este caso, pues como tal entálpica, ¿no? Bueno, 2. El FCP de las corrientes calientes tiene que ser mayor o igual al FCP de las corrientes frías para, en este caso, tener una, o para poder, pues sí, básicamente respetar lo que es el delta mínimo. Bueno, si no es así, tengo que dividir una corriente fría. Aunque pues no siempre se va a cumplir esto de acá, ¿de acuerdo? Debería de cumplirse siempre, pero vamos a tener algunos diseños, ¿no? Al principio sobre todo, que no vamos a cumplir esto, porque pues aún no hemos visto lo que son divisiones de corriente. Bueno, entonces para no hacer el cuento más largo, pues vamos a comenzar. Ok, yo les platicaba en la clase pasada, y estoy tratando de repetir todo, nada más para que nosotros lo tengamos así como tal desde cero. Que lo primero que tengo que hacer es calcular la energía disponible arriba del punto pinch y debajo del punto pinch, ¿de acuerdo? Para calcular la energía disponible de las corrientes calientes arriba del punto pinch, pues tengo que, en este caso, poner el FCP, la temperatura del punto pinch y la temperatura de entrada de la corriente caliente, que serían punto 15, que es el FCP de esta corriente, por 150 menos 250, tengo para ceder 15 kilowatts, que es lo que indica el signo, en este caso, negativo. Voy a manejar el signo negativo para tratar de no confundir, en este caso, lo que tengo disponible para absorber y para ceder, ¿va? Luego, para el delta H arriba de la corriente 4, que sería esta de acá, tenemos el FCP, que en este caso sería el punto 25, luego el 150 y luego el 200, ¿de acuerdo? Y arriba del punto pinch tendremos 12.5 kilowatts para, en este caso, pues ceder, ¿sale? Abajo del punto pinch, es decir, de aquí hacia acá, pues lo que nosotros vamos a tener es también, ¿no? Voy a calcular la cantidad de energía que yo puedo ceder, pero abajo del punto pinch. En este caso sería la temperatura de salida menos la temperatura, en este caso, de entrada. 40 menos 150 por punto 15, pues son 16.5 kilowatts. Y de este lado tenemos punto 25, que es la corriente 4. 80 menos 150, pues puedo ceder 17.5 kilowatts, ¿de acuerdo? Bueno, pues prácticamente 27.5, pues esto nada más, ¿no? Lo que yo tendría que hacer. Lo que les comentaba es que la energía que yo puedo distribuir como tal, si yo sumo esta cantidad, me tiene que dar justamente el 61.5, que es el delta H de la corriente caliente. Digo, eso nada más es para ejemplificar, ¿no? De hecho aquí, si lo puedo hacer, lo puedo sumar, por ejemplo, punto 5.5, punto 5.5 serían 2, ¿no? Por ejemplo. Luego 16 más 17 son 33, 33 y 12 son 45. Y 15, ¿qué? 45 y 15 son 15. A ver, ya, otra vez ya no sé sumar, ¿verdad? Son 10, 20. Sí, son 33, 33 y 12, 45, 60, 60 y 1.5 son 61.5. Estos 61.5, digo, nada más para comprobar que lo estamos haciendo bien. Esos 61.5 tienen que corresponder al valor de este delta H caliente que estamos calculando al principio del problema, ¿de acuerdo? Y las corrientes frías pues tienen que sumar, en este caso, 59. Sus delta H de corriente de en la parte de arriba como en la parte de abajo. Ok, ahora tengo que calcular la cantidad de energía que puede absorber una corriente, en este caso fría, arriba del punto pinch y por debajo del punto pinch. La corriente 1 tiene un FCP de punto 2, que sería este de acá. Luego tendríamos la temperatura, en este caso, de 180 menos la temperatura de 140 y me darían 8 kilowatts. Luego para la corriente 3 arriba sería punto 3, que es su FCP. La temperatura de salida menos la temperatura de entrada sería 27 kilowatts, ¿de acuerdo? Entonces arriba del punto pinch tenemos 35 kilowatts, ¿de acuerdo? Y abajo del punto pinch tendríamos 24 kilowatts. Si se fijan, la corriente 3 no está por debajo del punto pinch, solamente existe por arriba del punto pinch y bueno, no pasa nada. 35 más 24 son los 59 kilowatts, ¿va?
Bueno, una vez que nosotros nos fijamos que efectivamente la sumatoria da los servicios o la delta H disponible que calculamos al principio, pues podemos empezar a hacer el diseño, ¿de acuerdo? Ok, esta es mi tabla como resumen acerca de lo que nosotros tenemos arriba y abajo y los FCPs, ¿sale? Bueno, entonces vamos a empezar con la primera parte de las combinaciones. Para la parte de las combinaciones voy a empezar arriba del punto pinch. Arriba del punto pinch se tiene que cumplir la primera regla como tal. Tengo que favorecer, ¿de acuerdo? Esa no la puse de hecho, pero de una vez la digo aquí. Tengo que favorecer los intercambios de calor que sean los más grandes, ¿no? Los que sean más energía. Les comentaba la clase pasada que para poder, en este caso, calcular la parte de energía intercambiada, ahorita les iba a decir, ¿no? Ustedes ya lo saben, pero lo voy a volver a repetir. Pero voy a comparar primero lo que son los FCPs. Arriba del punto pinch, el FCP de la corriente fría tiene que ser mayor al FCP de la corriente caliente. Si no es así, tengo que dividir el FCP de la corriente caliente. Bueno, tengo que dividir la corriente caliente. Ahora, aquí vemos que la única combinación que no se puede llevar a cabo es la corriente 4 con la 1, porque el FCP de la corriente fría es 0.2 y el FCP de la corriente caliente es 0.25. Entonces esta la dejamos hasta el final, ¿de acuerdo? En caso de ser necesario. Y entonces tengo que trabajar con las otras combinaciones, con la corriente, bueno, combinación 2.1, combinación 2.3 o con la combinación 4.3. En la clase pasada hablamos de la combinación 2.3, pero esta combinación 2.3 no me llevó a buen puerto, ¿de acuerdo? Entonces ya en este caso hicimos el análisis y vimos que este no me satisfacía, ¿sale? Bueno, aquí ya la marqué en rojo, esta es la que no se puede, pero vamos a empezar a trabajar ahora con la combinación 4.3, ¿de acuerdo? Esta de acá nosotros ya la hicimos, de hecho no subí el otro video, se los paso también para que ustedes lo puedan consultar para que vean por qué no se puede hacer eso, pero bueno, ahora voy a empezar con la parte de la corriente 4.3, ok. La corriente 4 tiene disponible 12.5 kilowatts para ceder y la corriente 3 puede aceptar 27 kilowatts, ¿de acuerdo? Entonces la cantidad de energía que vamos a tener en el intercambio son 12.5 kilowatts, ¿de acuerdo? ¿Por qué 12.5 kilowatts? Porque pues esta puede ceder 12.5 y esta puede aceptar 12.5 sin ningún problema. Por eso son 12.5, ¿no? Por ejemplo, para la combinación 2.1 la corriente 2 puede ceder 15 kilowatts, pero la corriente 1 solamente puede aceptar 8. Por eso serían 8 kilowatts acá. Para la combinación 2.3 sería, pues la corriente 2 puede ceder 15 kilowatts y esta puede aceptar 27. Entonces fácilmente podemos intercambiar los 15. Para la combinación 4.1, esta puede ceder 12.5 y la corriente 1 puede aceptar 8. Entonces fácilmente podría aceptar los 8. Pero bueno. Entonces para esta primera combinación yo voy a prácticamente a llevar a cabo la corriente 4.3. La corriente 4, ponemos aquí un circulito, ¿no? Bueno, aquí le puse un óvalo, pero debe ser un círculo. Y conectamos, ¿de acuerdo? El intercambiador de calor con la corriente, en este caso 3, porque es combinación 4.3. Ahora, tengo que calcular cuáles son mis temperaturas de entrada y de salida. Para empezar, una de las dos corrientes se tiene que agotar, ¿de acuerdo? De hecho, aquí podemos ver que la corriente 4 pues se va a agotar porque tengo 12.5 kilowatts para ceder y voy a ceder justamente los 12.5. Aquí me va a quedar nada. Y de este lado, pues me van a quedar 27 menos 12.5, que serían, en este caso, 24.5 kilowatts. Ahora, es importante que yo coloque esto y es importante que yo establezca esto por una sencilla razón. Acuérdense que yo voy a diseñar del punto pinch, ¿no? Que esa es la parte nueva, del punto pinch a la izquierda. Entonces la temperatura de entrada de esta corriente pues va a ser 150, ¿de acuerdo? Y como la corriente 4 se agota toda, la temperatura de salida pues son 200, ¿de acuerdo? Entonces va a ir de 150 hasta 200. O, lo que es lo mismo, ya que hacemos el análisis y la dirección es hacia este lado, pues va a ser de 200 hasta el valor de este lado, ¿no? Pero bueno. Ahora, para la corriente 3, que es la corriente fría en donde estamos conectando, pues esta va a tener de entrada 140, es decir, entra a 140, ¿de acuerdo?
Pero como no se agota toda su energía, es decir, se agotan solamente 12.5, ¿no? Que serían 14.5. ¿Por qué use 24? No lo sé. 14.5. La temperatura de salida no va a ser 230, ¿de acuerdo? Sino va a ser una temperatura intermedia, ¿de acuerdo? Solamente son sus temperaturas de salida, en este caso 230 o la del punto pinch, si se agota toda su energía. Para esto pues tengo que hacer su análisis, ¿va? Ok, entonces voy a empezar. Lo primero, ¿no? Vuelvo a poner en este caso mi tablita, que en este caso sería, a ver, combinaciones corriente 4 con la corriente 3. Entonces quedamos que la corriente 4 le puede ceder sus 12.5 porque la corriente 3 los puede aceptar. Entonces voy a poner aquí Q1, 12.5 kilowatts. Entonces aquí en ese intercambiador de calor se van a ceder los 12.5 kilowatts. De este lado voy a tener los 150, ¿de acuerdo? Y de el lado, en este caso izquierdo, voy a tener los 200 porque se agota prácticamente todo, ¿de acuerdo? Bueno, ahora, a ver, espérame tantito. Está volviendo loco mi computadora. Ok. Ahora, del lado de la corriente fría, pues va a entrar a 140. Pero no sé qué temperatura va a salir, ¿de acuerdo? Y no sé qué temperatura va a salir porque no se va a agotar toda la energía de la corriente 3. O más bien no se va a absorber toda la energía que puede absorber, todo el potencial, ¿no? Ok, entonces para poder calcular esa temperatura, pues quedamos que vamos a poner calor es igual a FCP, temperatura de salida menos 140. Entonces aquí serían 12.5, luego acá sería 0.3, que es el FCP, la corriente fría. Luego sería temperatura, menos 140. Despejo la temperatura, sería 12.5 entre 0.3 más 140. Tendría un valor de temperatura de 181.7. Nada más ayúdenme ahí a calcular, a ver si es cierto, porque no sé si me ha quedado bien la cuenta. Para ver qué temperatura es la que está ahí. Ustedes me dicen si sí o si no. Si el valor de esta temperatura es correcto. Si es correcto el valor de la temperatura que despejé ahí. 12.5 entre 3. Bueno, entre 0.3 más 140. Creo que sí. Pero bueno, si no está bien, ahí me dicen, ¿eh? Sí, sí está bien. Sí, está bien, profe. Ok, va que va. 181.666. Ok, bueno, lo redondea a 0.7, ¿no? Ok, ahora, necesito preguntarles de este lado. ¿Se entiende por qué la temperatura que estoy calculando es la de la corriente fría y no la de la corriente caliente? Necesito que me digan aquí así el 100%. ¿Se entiende por qué esto es lo que estoy calculando? ¿Por qué la de la corriente fría y por qué no la de la corriente caliente? ¿O alguien tiene una duda en eso? Cuando yo pues, estudiaba esta parte, pues la verdad no tenía así como... Al principio no me daba mucho la idea, ¿no? De por qué tengo que calcular unas temperaturas de unas corrientes o por qué otras corrientes no. Entonces, esto que es lo más complejo del curso, necesito que ustedes me digan, oye, pues no tengo ni la menor idea por qué la corriente fría estás calculando su temperatura. ¿Y por qué la corriente caliente no lo estás haciendo? ¿Sí se entiende aquí? ¿O alguien tiene una pregunta? Bueno, entonces yo estoy calculando la temperatura de la corriente fría porque es la temperatura, la corriente que no agota sus recursos, ¿de acuerdo? Yo aquí tengo que todavía me van a sobrar 14.5. Por lo tanto, pues no voy a salir a los 230 que estoy estableciendo. En cambio, como estoy trabajando con los 12.5 de la corriente, en este caso caliente, pues ya se agotaron sus recursos. Que vamos a trabajar en este caso de 200, ¿no? Hasta sus 150. Sale pues. Ahora, en mi nueva tablita que voy a hacer aquí arriba, pues ya nada más voy a hacer las restas, ¿no? Por ejemplo, la corriente 1 y la corriente 2 pues no conviven entre ellas, entonces quedan exactamente sus mismos delta H. La corriente 3 tengo que restarle 12.5 y me queda que todavía puede absorber 14.5 kilowatts. Y para la corriente 4 pues 12.5 y 12.5 pues quedarían aquí 0, es decir, la corriente 4 ya se agotó. Y como la corriente 4 ya se agotó, ¿no? Normalmente aquí le ponen una flechita, ¿no? Que es la regla del tick-off, ¿no? Por así decirlo.
para decir, bueno, ahí esa ya no la puedes tocar. Pero bueno, aquí lo puedo ver en la tablita, que pues ya no puedo disponer de esa corriente, es decir, ya coloqué lo que está disponible, ¿no? Ok, entonces aquí, por ejemplo, en la parte de la corriente fría siempre voy a colocar lo que es la cantidad de energía que se intercambió en ese, pues en ese dispositivo, en ese intercambiador de calor, ¿de acuerdo? Se intercambió 12.5 kilowatts y se tiene que colocar en la parte de abajo. Y aquí voy a colocar la temperatura en este caso de salida. Bueno, aquí por ejemplo se me fue y es 181.7. ¿De acuerdo? Lo redondeé se supone. Entonces ahí tengo 181.7. Pues de una vez lo voy a colocar aquí porque no sé, la verdad no sé por qué. Sí lo puse en acá en esta parte, ¿no? 181.7 y luego acá ya no lo puse. Pero bueno, sale a 181.7, ¿sale? Ok. Preguntas con el primer intercambio de calor que yo ocupé. Entonces, nada más para hacer el resumen, yo no coloqué la cantidad de energía mayor, o sea, la del 15, porque el análisis que hicimos la vez pasada me demostró que si yo elijo ese camino, al final del día no voy a llegar a un objetivo correcto, ¿no? Ahora, tenemos lo siguiente. Las posibilidades es la corriente 2 con la corriente 1 o la corriente 2 con la corriente 3. Ahora, la corriente 4 pues yo ya no la puedo en este caso colocar porque ya no tiene energía disponible. La corriente 2 todavía puede ser 15 kilowatts, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, acá de este lado, si se fijan, dije corriente 2 con la corriente 1 pues puede intercambiar 8 kilowatts. Tengo 15 kilowatts y esta puede aceptar 8, entonces puedo darle sus 8 que necesita. Luego, la corriente 3 puede aceptar todavía 14.5 kilowatts. Y la corriente 2 puede ceder 15. Bueno, entonces sin ningún problema podría yo pues cederle 14.5 kilowatts. Ahora, esto viene bien interesante, ¿eh? Y yo les voy a recordar una de las reglas que les comentaba al principio, que quizás a veces no nadie lo dice, pero tiene que estar bien establecido acá de este lado. Primero, las temperaturas de las corrientes calientes siempre tienen que ser mayores a las temperaturas de las corrientes frías. Es algo bien importante, ¿no? Y luego, arriba del punto pinch se va a diseñar de derecha a izquierda, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué digo esto? Digo esto porque aquí, de hecho, y este ejemplo es bien clarísimo acerca de lo que vamos a hacer y bastante interesante, va a ser lo siguiente. Ok, fíjense, ¿eh? Si yo favorezco el que cede más energía, que es el 14.5, pues me va a quedar lo siguiente. A ver, la corriente 2 es esta corriente, entonces aquí le pondré un circulito. A ver, déjenme, lo pongo con otro color. Con el color que estamos utilizando, ¿no? El verde. Entonces aquí, por ejemplo, pondría, ¿no? Mi intercambiador de calor, que sería el 2. Y esto lo conectaría con la corriente 3, que es la corriente de esta acá abajo. ¿De acuerdo? Pero fíjense por qué no se puede hacer esto. Si hacemos el diseño del punto pinche a la izquierda, quiere decir que la temperatura de entrada, bueno, o de salida, por así decirlo, es el 150. Y este 150 es el que yo voy a tomar como referencia. ¿De acuerdo? 150 aquí, pero la temperatura de entrada de la corriente fría es 181.7. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros tenemos que quedar bien claros aquí en esto, ¿no? Yo no puedo llevar a cabo esa conexión de la corriente 2 con la corriente 3 por una sencilla razón. La temperatura a la que se encuentra la corriente 3 es de 181.7 y a la temperatura que saldría mi temperatura, bueno, la temperatura que saldría mi corriente 2 sería una temperatura de 150, ¿de acuerdo? Y entonces quedamos que siempre las corrientes calientes deben de tener una temperatura, como dijimos, mayor, ¿de acuerdo? En todo momento. Entonces no puedo llevar a cabo esa combinación, a pesar de que es la que se supone que me daría más intercambio de calor. Entonces no se puede. ¿De acuerdo? Ok, entonces no sé si quede duda ahí de por qué no se puede. Acuérdense que el diseño lo hacemos del punto pinch a la izquierda cuando nosotros estamos arriba del punto pinch. Es decir, esta es la temperatura a la que tiene que salir, son los 150 y se tiene que comparar contra los 181.7. ¿De acuerdo? Entonces, eso es como la parte nueva que vamos a ver el día de hoy.
tomando el diseño de justamente del punto pinch a izquierda y no al revés, ¿no? Que es como se tiene que hacer. Entonces, aquí yo no puedo colocar esto de acá. Simplemente porque, ¿no? Vamos a pensar. No sé, a ver, si yo tengo acá 150, que son como con lo que vimos la clase pasada, 150, y esta va a ser 181.7, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ya de entrada, la corriente, en este caso caliente, pues va a partir por debajo de. Entonces, a pesar de que no se vayan a tocar, porque puede ser que no se toquen, ya de entrada, pues voy a partir por debajo de, y se supone que esto no se puede hacer, porque viola la segunda ley de la termodinámica, ¿de acuerdo? Dice, no, es que sí, el DT mínimo sí se cumple. No, no es cierto, no se cumple, porque en realidad la corriente fría está por arriba de la corriente caliente. Entonces, por eso, no lo puedo hacer, ¿sale? ¿Queda claro por qué la corriente 2 con la corriente 3 no se puede combinar? ¿O hay alguna duda? Entonces acuérdense que el diseño lo hacemos de aquí para acá, ¿sale? Entonces no se les va a olvidar eso. Ok, bueno, entonces como no puedo hacer este diseño con la corriente 2 con la corriente 3, y ya vimos por qué, entonces voy a conectar pues la corriente 2 con la corriente 1. Ok, entonces la corriente 1 tiene el punto pinch 150 y la corriente 1 pues tiene el punto pinch 140, ¿no? Que sería este de acá. Bueno, entonces como nosotros pues prácticamente aquí tendría 150 de acá, 140, y luego a la salida yo voy a tener 180 de este lado, yo ya garantizo que de este lado tengo una temperatura en este caso mayor. Vamos a ver el intercambio de calor. Ok, acá está. Q2 es igual a 8 kilowatts. ¿Y por qué 8 kilowatts? Porque la corriente 2, que sería esta de acá, puede ceder 15 y la corriente 1, que es esta de acá, puede aceptar 8. Entonces le voy a dar lo que pueda aceptar, que son 8 kilowatts. Ok. Entonces, como la corriente 1 se va a agotar completamente, o sea, aquí me van a quedar 0 y acá me van a quedar 7 o menos 7, la temperatura de entrada de esta corriente va a ser 140 y la corriente de salida van a ser los 180 que va a ser el target, ¿no? O la temperatura de salida. Pero la corriente caliente nosotros la vamos a tener a 150 y luego de este lado voy a tener que calcular la temperatura intermedia. Ahora, justamente lo que yo les estaba mostrando, ¿no? Como el diseño se hace, en este caso del punto pinch a la izquierda, pues la temperatura del diseño ahora la voy a hacer con 150, ¿de acuerdo? Entonces, ojo con eso. 150, porque es justamente lo que les comenté con esa regla. El punto pinch, en este caso a la izquierda. Yo voy a calcular una temperatura intermedia, ¿sale? Bueno, entonces el balance me quedaría así. Voy a calcular la temperatura de la corriente 2, por lo tanto, pues voy a ocupar el FCP de la corriente 2. Q es 8, FCP es 0.15. La temperatura en este caso de entrada, pues la tengo que calcular. Y la temperatura salía 150. Entonces despejo y me queda que la temperatura de entrada serían 150 más 8 entre 0.15 y según esto me da 203.3. No sé si sea correcto este valor. Tiene que ser mayor, obviamente. Pero no sé si está bien la cuenta. Entonces 8 kilowatts, que es lo que voy a intercambiar en esta cuestión. Luego el FCP de la corriente de la que quiero calcular su temperatura. Y bueno, 150 porque parto del punto pinch hacia la izquierda. Entonces no sé si en este caso esté correcto el valor de 203. ¿Es correcto ese valor? Sí, profe, es correcto. Ok, entonces hay que entender lo siguiente, ¿de acuerdo? Yo voy a alimentar a 203.3 grados mi corriente caliente y va a ceder 8 kilowatts para que tengamos la temperatura del pinch. Y con ese intercambio de calor vamos a poder pues calentar la corriente fría de 140 hasta 180. Aquí lo importante es que yo partí de 150 y que no partí de 250, ¿no? Que es prácticamente lo que les comentaba, ¿no? Para cuando hacemos el diseño, vamos a partir de aquí en medio hacia la izquierda, ¿no? Entonces no voy a tocar este valor de 250 todavía. Entonces toco el valor de 150,
voy a calcular una temperatura intermedia, ¿de acuerdo? Y por eso lo hice de esta manera. Entonces, bueno, regreso. Entonces son 150 hasta 203, cediendo 8 kilowatts, ¿de acuerdo? Entonces yo ya sé cuál es la temperatura de la corriente, en este caso 2, la temperatura intermedia. No sé si tengan alguna pregunta aquí, algo que quieran comentar. ¿Queda claro esto que estoy explicando? Entonces, lo que les comentaba, con esta regla que les acabo de poner, siempre la tenemos que respetar. Vamos a hacer el diseño de el punto pinch hacia la izquierda y del punto pinch hacia la derecha. Depende de dónde estemos. Y lo que significa es las temperaturas que yo tengo que tomar. ¿Queda claro? ¿Hay alguna pregunta de por qué 203? ¿Hay alguna pregunta de por qué punto 15? ¿Hay una pregunta de por qué 8 kilowatts? ¿Algo? Necesito que me pregunten, ¿de acuerdo? Porque insisto, es algo pues bastante complejo. Entonces, bueno, si no, pues ya me preguntan las que siguen. Bueno, pues entonces hacemos nuestro balance acá de este lado. Tenemos 8 kilowatts en la corriente 1 que podemos aceptar. Como ya los aceptamos, pues ya no puedo aceptar más energía. La corriente 2 podía ceder 15 kilowatts y como ya se dio 8, nada más me quedan en este caso 7 kilowatts para ceder, ¿de acuerdo? Bueno, y ahora tenemos pues este detalle, ¿no? Por ejemplo, acá de este lado. La corriente 1, quedamos que pues ya no puede en este caso aceptar. La corriente 4 ya no puede ceder. La corriente 2 todavía puede ceder 7 kilowatts. La corriente 3 todavía puede aceptar 14.5 kilowatts. Y bueno, aquí ponemos, ¿no? El intercambiador 2 sería entre la corriente 2 y la corriente 1. Cede 8 kilowatts. Y nosotros tendremos una temperatura de 140 hasta una temperatura de 180. Para la corriente 2 tenemos una entrada de 203 y una salida de 150. ¿De acuerdo? Bueno, ahora vámonos con pues, la última posibilidad. La última posibilidad pues, es combinar la corriente 2 con la corriente 3. En este caso, la cantidad de energía que yo puedo intercambiar son 7, porque es lo que puede como máximo ceder la corriente 2. Y bueno, la corriente 3 todavía puede aceptar más, pero pues yo ya no le puedo ceder más. ¿Estamos de acuerdo con eso? Bueno, ahora, pues vamos a poner en este caso lo siguiente. Ojo, hace rato yo no pude combinar la corriente 2 con la corriente 3 porque la temperatura de la corriente 2 era 150 aquí a la entrada, ¿de acuerdo? Pero ahora yo sí voy a poder combinar, por ejemplo, la corriente 2 con la corriente 3. Y vamos a ver por qué sí. Bueno, ¿por qué sí? La corriente 2 hasta ahorita, pues está entrando al intercambiador 2 a una temperatura de 203. La temperatura a la que está entrando mi corriente 3 son 181.7. Entonces, esta temperatura de 203 ya es mayor al 181.67 o al punto 7, que aquí quedamos que era punto 7, pero bueno, ya se me fue el valor. Y acá, si yo hubiera conectado la corriente 2 directamente con la corriente 3 al principio, este de acá era 150. Entonces me quedaba por abajo de este valor. Pero entonces ahora sí puedo hacer esta conexión. ¿De acuerdo? Sí puedo hacer esta conexión porque este está saliendo a 203 y este está entrando a 181. ¿Se entiende por qué ahora sí puedo llevar a cabo esa conexión y antes no se podía? ¿Queda claro esa parte? Eso es justamente lo que necesito que les quede bien claro, porque esa es la clave de este tema, ¿no? ¿Por qué ahora sí que tiene 203 si se puede y por qué no se podía hacer con 181? Bueno, entonces ahora sí se puede y vamos al intercambio de calor. Ok. Para el intercambio de calor, pues es la corriente 3, Q3, bueno, no corriente 3, sino es Q3, ¿no? Que son 7 kilowatts. Y la corriente 3 va de 181.7. La corriente 2 va de 203 hasta 250. Aquí, ¿por qué sí voy hasta 250? ¿O por qué sí va de 250 hasta 203? Por una sencilla razón.
Como estoy cediendo 7 kilowatts, pues esta corriente 2 va a quedar agotada. Por lo que entonces sí va a ir de 250, que es la temperatura a la que está entrando, ¿no? De 250 hasta 203, porque ya agoté justamente toda esa corriente 2. Sin embargo, la parte de la corriente 3, pues va a estar a 7.5, ¿no? O va a quedar 7.5 kilowatts, por lo que yo debo de calcular esa temperatura a la salida, ¿de acuerdo? Porque no agoté, pues en este caso, no agoté toda su capacidad, por así decirlo. Porque en realidad no estoy agotando nada así, ¿no? No aproveché, es la manera correcta de expresar esto. No aproveché toda su capacidad, pero bueno. Entonces Q es igual al FCP, que tiene que ser el FCP de la corriente 3, que es el de punto 3. La temperatura menos 181.7. Despejo y me queda que la temperatura a la que sale sería 181.7 más 7 entre punto 3. Y me da un valor más o menos como de 205 grados, según yo. Entonces, de este lado, ¿no? Podemos ver que la corriente caliente tiene un valor más alto, que es el 203.3, y que no hubiera el delta T mínimo, ¿no? Porque aquí de 203 a 181, pues tenemos por ahí más o menos como unos 20 grados delta T mínimo. Y de este lado, si entramos a 250 y de este lado sale a 2.5, pues tengo 45 grados de diferencia, ¿de acuerdo? ¿Está bien la cuenta de la temperatura? Ok, profe, está bien. Ok, entonces ya nada más hay que poner aquí de este lado, ¿no? La corriente 2 tenía 7 kilowatts, ya lo cedió, ya quedó sin energía. La corriente 3 tenía 14.5 kilowatts, aceptó 7, puede aceptar otros 7.5. Tenemos la temperatura de entrada de, en este caso, la corriente caliente. Tenemos su temperatura de salida. Tenemos la corriente de salida de la corriente fría y tenemos su temperatura en este caso de entrada. ¿De acuerdo? Y aquí nos fijamos cuál fue la razón de por qué sí pude hacer ahora sí la combinación, la corriente 2 con la corriente 3 en este momento. Y por qué no fue al principio, porque al principio tenía 150 grados. Sale a la salida. Pero bueno, entonces establezco en mi diagrama de rejilla las condiciones. Entonces, entre el intercambiador 3 tenemos 7 kilowatts para ceder y va a salir a 205, ¿de acuerdo? Aquí, como ya se agotó toda la energía, esta entró a 250 y salió a 203. Luego de 203 se dio 8 kilowatts y salió a 150, ¿de acuerdo? Y bueno, eso fue lo que estableció. Ahora, pregunta, ya no tengo corrientes calientes. Si se fijan, las corrientes calientes ya pues se dieron todo su potencial. Entonces, o ya no tienen potencial para ceder, ¿no? O ya no tengo energía para ceder. Pero todavía no tengo mi corriente 3 con el target que yo necesito, ¿no? Porque la corriente 3 no tiene que salir a 205, sino tiene que salir a 230. Entonces, para que estos 205 se conviertan en 230, ¿qué tengo que hacer? Pregunta. ¿Qué tengo que hacer ahí para que alcance la temperatura de 230? Y ya no tengo más corrientes calientes. ¿Cuál es la única manera de poder alcanzar esa temperatura? ¿Quién me contesta? ¿Qué hago si ya no tengo más corrientes calientes? ¿Qué tengo que hacer para llegar a la 230? Agregar servicios de enfriamiento. ¿De enfriamiento? Ajá. ¿Seguro que serían de enfriamiento? Tengo una temperatura de 205 grados. Ajá. No, de calentamiento. Sí, de calentamiento. Ajá, exactamente. Acuérdate que arriba del punto pinch, los servicios que van son de calentamiento. ¿De acuerdo? Porque aparte, por lógica, ¿no? Si yo tengo 205 grados y tengo que llegar a 230 y tú pones servicios de enfriamiento, lo que va a provocar pues, es que me regrese para acá. ¿Estás de acuerdo? Entonces justamente sí, son los servicios de calentamiento. ¿De acuerdo? Ok, ahora, ¿cuánto de servicios de calentamiento? Pues 7.5 kilowatts. ¿De acuerdo? Entonces, ese servicio de calentamiento, esto yo lo tenía establecido desde el principio, solamente para comparar, ¿no? A ver, al principio de mi diseño de intercambio, de mi red de intercambiadores de calor, aquí está al principio. Creo que sí. No, no es cierto, no, todavía no. Mi diseño.
Acá está, ¿no? Los servicios de calentamiento tienen que ser 7.5. Entonces, una manera de comprobar que efectivamente estoy haciendo bien en mi diseño es que los servicios de calentamiento pues me dan los 7.5 que yo puse al principio, ¿no? Y estos están acá. Entonces tengo que colocar servicios, en este caso de calentamiento, ¿de acuerdo? Así en esa dirección ve esa flechita para servicios de calentamiento. Bueno, entonces la cantidad de energía que puede aceptar la corriente 3 son 7.5. Los servicios de calentamiento son 7.5. Y así agoto la capacidad. Bueno, aprovecho la capacidad de la corriente 3. Ahora, esto nada más es para comprobar. Punto 3, que es el FCP de esa corriente. Y la diferencia entre 230 y 205 pues son 25. Y si multiplico por punto 3, me tiene que dar el valor de 7.5. ¿Estamos de acuerdo? Y pues ahí quedaría esta parte de punto pinch, ¿no? De los 7.5 kilowatts. Bueno, entonces este sería el diseño arriba del punto pinch. ¿Estamos de acuerdo?